Muy buenas noches. Mi nombre es José Carmen Ortiz Martínez del curso Ruralidad y Transformación Social. Estamos en la fase 2, que es análisis histórico del desarrollo rural. Pertenezco al grupo 8, nombre de la tutora Diana Remolina. Para dar respuesta al interrogante cuáles son los aspectos históricos más relevantes que dieron origen al desarrollo rural y analizar sus posibles consecuencias en América Latina. Vamos a iniciar este recorrido haciendo especial énfasis en lo que es la población rural. Colombia es un país con al menos una cuarta parte de su población rural, siendo el área rural el principal escenario en la dinámica del conflicto armado interno. Ese es un factor conexo a la pobreza en el campo, de desplazamiento de población, despojo de tierra y en general conflictos alrededor del uso y tenencia de la tierra, realidad que permanece a pesar de los distintos intentos de forma agraria. La población rural la constituyen principalmente las comunidades campesinas, como son productores agropecuarios, medianos y grandes empresarios del campo, comunidades indígenas, comunidades afrocolombianas, entre otras. En el caso de los países en desarrollo, el hecho fundamental es que el 70 y el 80% de la población vive en zonas rurales y que en consecuencia toda estrategia para reducir la pobreza y acelerar el crecimiento económico de estos países debe centrarse principalmente en el desarrollo rural. En los años 90, tanto los gobiernos de los países en desarrollo como organismos internacionales han retomado con interés el desarrollo rural. Este es un momento en el que surgen propuestas de todo tipo de estrategias con el objetivo de lograr el desarrollo rural. En la década de los 50 y 60, varios hechos explican el surgimiento del desarrollo económico como un campo dentro de la economía después de la Segunda Guerra Mundial. Entre los más importantes está la descolonización de numerosos países llamados del tercer mundo por parte de las potencias occidentales, la conciencia despertada por los horrores de la guerra que llevó a los países a querer evitar situaciones similares en un futuro. En la década de los 70 se puso de manifiesto que no es posible incrementar la producción agraria reasignando factores de producción a disposición de los agricultores que practican la agricultura tradicional, sino que es necesario proveerlos de factores de producción más productivos, es decir, de nuevas tecnologías adecuadas a su medio. Dicha preparación previa a los agricultores para conocer mejor el uso de las mismas. Ya no sería un trabajo que se haría empíricamente, sino con un debido proceso por personas capacitadas respecto al tema. A finales de los 60 y comienzo de los 80, los autores denominados ortodoxos proponían utilizar los mecanismos de precios y mercados, esto para reducir los controles administrativos y administrar las actividades de exportación competitivas en el mercado internacional. A pesar del atraso industrial de América Latina y específicamente de Colombia, a mediados del siglo XX se impone por decisión de los centros de poder económico el modelo de desarrollo industrial. Colombia era en ese entonces una ciudad eminentemente rural, pues allí habitaba el 61% de la población. La economía del país principalmente dependía en gran medida del sector rural, pues solo la agricultura representaba el 40% del Producto Interno Bruto, el 55%
del empleo total y era la fuente principal de las divisas de la economía nacional. Este modelo de economía tuvo vigencia desde comienzos de los años 60 hasta finales de los años 70, el cual impulsó el proceso de industrialización, identificado como la modernización, con mecanismos para absorber la sobrepoblación del sector rural como estrategia de mejoramiento de las condiciones de vida de la población. En esta época, cuando en Colombia se da impulso a proyectos de reforma agraria y se crean aparatos fuertemente centralizados dentro del sector agropecuario, tales como el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, el Instituto de Mercado Agropecuario, el Instituto Colombiano Agropecuario, entre otros. Todas esas entidades dependían del Ministerio de Agricultura y tenían estrecha relación con las secretarías departamentales de Agricultura. Por primera vez, a finales de la década del 60, se acepta la participación de representantes de organizaciones campesinas en los cuerpos directivos de las entidades del sector rural, pues hasta entonces la posibilidad de intermediación entre el sector rural y las entidades estatales se daba desde las juntas de acción comunal. Es decir, había más participación directamente de las organizaciones campesinas para estos así poder tomar decisiones y llevar sus productos más allá. Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta en este modelo fue el fortalecimiento o creación de gremios por cultivo, la creación de los consejos municipales de desarrollo rural como canal de concertación entre las autoridades municipales, las comunidades y las entidades y programas nacionales que adelantan proyectos de desarrollo rural campesino. En consecuencia, tenemos que la violencia y el conflicto armado en Colombia ha sido principalmente en las zonas rurales. Esto ha sido evidentemente un hecho que ha afectado de manera directa a poblaciones enteras, despojándolas de sus tierras, de sus lugares de origen, para iniciar de cero. Tenemos también que Colombia es un país donde estos terrenos no tienen certificación, no hay certificación de predios, ninguna entidad ha hecho que esta población campesina tenga un título de su terreno, algo que soporte que esta tierra le pertenece, que este terreno, que esta hectárea le pertenece a dicha persona. No siendo más, estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias por escucharme.